Un ejercicio muy interesante, lo señalamos también agotado, fue la glosa respecto del primer informe de gobierno, informe de resultados. Yo señalaba algunas conclusiones muy importantes, que las presenté al concluir la glosa y que coincidimos la mayoría, por lo menos no se debatió lo contrario. Veo con preocupación, porque yo soy convencido de que la voluntad popular de los zacatecanos, de las zacatecanas, fue que este estado se transforme y que entonces el régimen gubernamental fuera modificado para que el ejercicio público, la política pública, tuviera un impacto respecto de esa transformación, en donde se abata la corrupción, en donde no se conceda impunidad, en donde se fortalezcan los sectores estratégicos, se propicie el empleo, se ataque la expulsión social y hoy también desafortunadamente la situación que viven muchas comunidades con el desplazamiento forzado. Pero también ver con una visión distinta las remesas y también la relación con los clubes, las federaciones que están de zacatecanos, zacatecanas constituidas en los Estados Unidos con el programa 2x1, en donde ellos vienen planteando una visión muy interesante, empresarial y detonante de empleo para sus familias y para zacatecanas, zacatecanos con una inversión inteligente y estratégica. Pues bueno, creo que una conclusión importante era una nueva ley orgánica de la administración pública, que le señalamos y se nos informó que estaba ya lista para presentarse. Veo con preocupación, secretario, y se lo transmito a usted, porque hoy es quien recibe nuestras opiniones, que la herencia maldita, que así fue calificada, y luego reconvertida en herencia bendita en los debates que se generaron en la glosa, pues se vaya a convertir en eso, en una herencia bendita. Es decir, que vamos a un segundo año de ejercicio de un sexenio, de la cuarta transformación, y no veo, porque yo señalaba que los vicios, los círculos viciosos, corremos el riesgo de reproducirlos. No hay una nueva ley de la administración pública en Zacatecas y entonces vemos que hay un presupuesto, sí, de un secretario inteligente, de un secretario con disciplina y profesionalismo, con ética, que le da perspectiva a Zacatecas en lo financiero, el control de deuda, y que hoy nos propone que tomemos una decisión muy importante, ya no darle a ganar a los bancos y darle a ganar a Zacatecas con el refinanciamiento de la deuda, que es fundamental. Termino, Presidenta. Creo que debemos de darle perspectiva a algunas cosas allí inevitables. Hay que ponerle control al gasto educativo. Felicito al secretario de Finanzas, más me preocupa la actuación de la secretaria de Educación respecto de que usted sí entendió el tema de la gestión federal para poder controlar el tema del déficit educativo, y hay una perspectiva interesante con la que cierra este año y con la que abre el siguiente, con buenos acuerdos, pero que no se tramita las cosas en la Secretaría de Educación. Es decir, tenemos un desacato también en la Secretaría de Educación en materia de impacto financiero y que complica a la Secretaría de Finanzas el problema del déficit educativo. Entonces tenemos que ponerle un correctivo allí. Lo del ISTESAC es un tema que debe de resolverse. ¿Qué perspectivas trae el tema de ISTESAC? Y si podremos ir a una nueva ley o una reforma que le dé estabilidad financiera al instituto. Y por último, pues sí, seguirle planteando lo de la necesidad de que en las reglas del gasto, en el presupuesto de egresos, sí hayan considerado el tema de hacer presupuestos vinculantes entre dependencias para poder enfrentar todo este problema de fenómeno de inseguridad, pero también con perspectiva educativa y con perspectiva de producción, vinculando Secretaría del Campo, Secretaría de Economía, es decir, las secretarías claves. Yo creo que va a ser importante, es decir, la parte que le toca hacer a usted, creo que nos está presentando un proyecto interesante de paquete económico, más falta todo aquello de la disciplina del gobierno. Creemos que hay un gabinete
que preocupa su desempeño y que no avalaríamos el que se les venga compensando. Ojalá y podamos tener una mejor perspectiva. Yo coincido con la iniciativa que dejó el diputado Lupe Correa respecto de que comparezcan el gabinete posiblemente trimestralmente para poder ver y estar evaluando el desempeño en el ejercicio del gasto y la política pública. ¿Será cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado José Luis. Le damos la palabra al secretario de Finanzas para responder a su cuestionamiento por hasta 5 minutos. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, mi Gracias. secretario. Diputado Figueroa, muchas gracias. Sus palabras, diputado. Respecto al tema de deuda pública, efectivamente, la carga que representa de una u otra forma significa incluso el crecimiento que tenemos en el capítulo 9000, son cerca de 300 millones, son más de 300 millones de pesos, diputado, efectivamente, debido a esta situación económica que nos está afectando. Como lo sabemos, el efecto de inflación, el incremento de las tasas de intereses, yo lo decía en el mensaje de inicio, que va a alcanzar el 12%, hay algunos expertos que señalan que puede llegar al 12.5%, dependiendo, sabemos, circunstancias internacionales que se puedan presentar y que en su caso pudiese afectar. Afortunadamente el Estado, desde la administración pasada, se contrataron coberturas de una u otra forma que han permitido, por eso tenemos el incremento en los ingresos por aprovechamientos para la recuperación de esa sobretasa que se tiene de una u otra forma. Entonces es importante seguir caminando en el refinanciamiento para liberar garantías. Este es algo importante porque la liberación de garantías también permitirá amortizar deuda, incrementar el plazo y sobre todo otorgar en su caso tener un año de gracias que permita dar de otra forma flujos al gobierno del Estado. Estimamos por cerca de 500 o 600 millones de pesos, que yo creo que ayudarían mucho para esta administración poder tener esa parte de flujos. Respecto a lo de educación, efectivamente hemos seguido insistiendo, este año se va a cumplir lo que se presupuestó por parte de ustedes de una u otra forma el año pasado, ¿verdad? Los 2,000 millones de pesos, seguimos proponiendo eso, diputado. Lo que dice el diputado es efectivamente cierto, yo lo puse como una parte de riesgos. Mientras sigamos con el mecanismo de apoyo de U080, por supuesto que va a haber un riesgo, diputado. Eso sí tenemos que aclararlo. Yo le he llamado a la parte de institucionalizar más que federalizar la deuda, porque difícilmente el concepto de federalización lo vamos a lograr, pero sí institucionalizarlo al dejarlo bien plasmado en el decreto de presupuesto de egresos federal, con este monto no nada más de 2,000, podemos aspirar 2,300, 2,400 millones de pesos, que por supuesto el gobierno federal puede ayudar en ese sentido y que estamos trabajando, diputado. Lo estamos haciendo, esperamos tener resultados a más tardar en junio del próximo año, esa es la verdad por los trabajos que venimos haciendo, pero no vamos a dejar esta parte porque es lo que va a dar esta estabilidad financiera al Estado, es importante. Respecto del ISTESAC, estamos conscientes, yo creo que una de las primeras tareas, diputado, y compromisos que yo he platicado con el señor gobernador, antes de que empiece el próximo periodo ordinario del siguiente año de ustedes, estaremos enviando la iniciativa de reformas a la ley del ISTESAC. Es importante, en esta iniciativa de decreto del presupuesto estamos contemplando 100 millones de pesos para efectos de saneamiento en el contexto de, digamos, una reingeniería administrativa, donde incluya despido voluntario, un ajuste en ese sentido que permita darle cierta viabilidad por lo pronto a la institución. Y por supuesto que las reglas del presupuesto están vinculadas, el propio decreto encuentra su transversalidad con perspectiva de género, por supuesto, que tendríamos que ver algunas otras alternativas, estudiaremos en eso, para efectos de que en los presupuestos subsecuentes podamos detallar algunos otros conceptos que permita, por ejemplo, con la parte de municipalidad, no solamente de lo de género, o algún otro concepto que ustedes consideren importantes, se deba de incluir en el presupuesto. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, secretario. Le damos el uso de la voz al diputado Figueroa hasta por 3 minutos para que concluya. Por ahí quedó pendiente el tema de la ley orgánica de la administración, creo que es fundamental.
es el esqueleto donde descansa todo el cuerpo del gobierno, y yo creo que es fundamental dar ese paso, secretario, porque usted le daría la posibilidad de hacer una serie de movimientos estratégicos financieros que generen impacto al régimen gubernamental que Zacatecas estaba planteando. No planteaba seguir con el mismo régimen, hartó el régimen, se desgastó el régimen gubernamental. Entonces yo creo que hoy el mandato popular de apostarle a un candidato que planteaba la cuarta transformación de Zacatecas es fundamental, y tenemos que hacerlo constitucional. Tenemos que hacerlo. Yo creo que hay las voluntades. Más de una vez he escuchado a la diputada Gabriela Basurto decir: adelante, respaldo la conversión que quieran hacer del régimen, lo respaldo, porque es su derecho plantearlo, es su derecho hacerlo, pero preocupa que no se haga, y a quien le corresponda, pues desde aquí, que ya lo haga, por favor. Y yo creo que hablar de el refinanciamiento, yo siempre he dicho aquí, es absurdo que le sigamos dejando el dinero a los bancos cuando podría ser para los zacatecanos y las zacatecanas. Ya dejamos un año que sigan ganando los bancos. Creo que no es pertinente, y allí podríamos encontrar eco al planteamiento que se hace para generar 1,000 apoyos para los exbraceros, destinarle 10 millones de pesos, no 1 millón como fue este año, y tener una perspectiva mejor de respaldo estratégico hacia también inclusive compromisos públicos o necesidades públicas que tiene Zacatecas. Hoy vivimos el riesgo de que ya no nada más está el tema del señalamiento de estado fallido. Hoy vemos también con preocupación el que ya se atenta contra los poderes, y uno de ellos va a ser el económico. Va a ser y está afectado gravísimamente, de tal forma que sus previsiones pueden ser luego abortadas por una realidad distinta de la que usted está considerando en lo financiero. Yo creo que está usted tomando importantes previsiones, pero la realidad de Zacatecas, si no se hacen decisiones importantes, corremos el riesgo de que la estrategia falle y tengamos que ir a una reestructuración o tengamos que ir a una situación muy compleja para el año 2023. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputado José Luis. Solicito a la vicepresidenta ocupe el lugar para poder hacer el cuestionamiento. Diputada presidenta, si puede registrar mi asistencia, por favor. Con mucho gusto, diputado Laviada.